Hola, ¿qué tal? Soy Máximo Muñoz de quinto segunda del ciclo superior de computación y este es mi video acerca de lo que aprendí en redes este año, trabajando con la profesora Berea y el profesor Aguilera. Si bien los contenidos van a estar mezclados entre sí, ya que fuimos viendo distintos temas con ambos profesores a la par, voy a tratar de relacionarlos de forma que se entiendan todo claramente. Primero que nada, voy a empezar dando una pequeña definición sobre qué es una red. Una red es un conjunto de nodos interconectados por un medio físico o inalámbrico, que pueden comunicarse entre sí y compartir datos. Una red conectada por un medio físico, o una red guiada, supone que los nodos están conectados entre sí a través de distintos tipos de cables, como cables de par trenzado o de fibra óptica. Mientras que una red conectada por un medio inalámbrico, o una red no guiada, depende de la frecuencia en la cual trabaje, por ejemplo, infrarroja o Wi-Fi, y los datos se transmiten en el ambiente por medio de ondas. Algunos de los dispositivos que componen una red, más allá de los nodos y el medio, son los routers, los cuales guían los datos hacia su destino. Los switches y hubs, que son dispositivos que actúan como puentes. Mientras que el hub toma el dato y lo envía, así nomás, el switch se encarga de buscar la mejor ruta disponible. Y el módem, el cual es un dispositivo que modula señales, o sea que convierte señales analógicas en digitales y viceversa. Más allá de cómo funciona y cómo está constituida una red, también es interesante e importante conocer cómo surgieron. Las redes tienen origen en la década de 1960, cuando las pocas computadoras que existían estaban aisladas del resto, y la única forma de acceder a ellas era a través de dispositivos conectados a ellas de forma física. A finales de esta, uy, a finales de esta década surge ARPANET. Fue una red creada por una de las subdivisiones de la agencia ARPA, la cual permitió la interconexión y comunicación de 4 computadoras ubicadas en distintas universidades de Estados Unidos a través de dispositivos especializados o nodos. Al pasar el tiempo, ARPANET siguió creciendo, tanto que para 1973 ya tenía 37 computadoras conectadas. A medida que ARPANET crecía, surgían otras pequeñas redes en otras universidades, las cuales querían unirse a esta red masiva, pero cada red que se creaba tenía una implementación diferente, por lo que provocaba dificultades para intercambiar datos entre redes. Era como juntar mucha gente que hablaba distintos idiomas e intentar que se comuniquen entre sí. Esto generaba caos, y es a partir de este caos que surge la propuesta del modelo TCP/IP, el cual proponía un protocolo o conjunto de reglas a seguir para formar parte de una red general sin problemas de comunicación. Tanto éxito tuvo ARPANET, tanto me trae. Tanto éxito tuvo esta propuesta que en 1983 este modelo se convierte en el estándar de la red ARPANET. Con el pasar del tiempo, se comenzó a buscar un reemplazo para la red ARPANET, debido a que esta red había sido creada pura y exclusivamente con fines de investigación y desarrollo, por lo cual, con el auge de las redes, se fue quedando atrás. El reemplazo llegó y fue conocido como la NSFNet, basada en ARPANET, pero con el propósito de ser una red abierta para todos los centros de investigación y universidades, sin permitir su uso comercial. La combinación de sus principales nodos fue llamada backbone, o columna vertebral, la cual permitía la interconexión de redes externas. El uso de redes siguió creciendo, y ya que la NSFNet tenía restricciones comerciales, paralelamente fueron apareciendo redes comerciales manejadas por entidades privadas. La aparición de estas redes fue tan masiva que para 1995 se dejó sin uso el backbone de la NSFNet y se optó por descentralizar la red, permitiendo que las redes privadas se interconectaran entre sí con otras redes privadas, sin necesidad de pasar por una columna vertebral principal. Así es como nace el Internet, lo cual no es nada más que un conjunto masivo de redes interconectadas alrededor del mundo, utilizando el modelo TCP/IP. Es importante destacar que el Internet y la web no son lo mismo. Podemos decir que el Internet puede existir sin la web, pero la web no podría existir sin el Internet. En 1991 se crea la World Wide Web, o WWW como la conocemos nosotros, y el lenguaje HTML, lo que permitieron la creación y acceso a páginas web dentro del Internet, popularizándolo, ya que hasta ese momento era difícil para la gente común encontrarle un uso al Internet.
en esta misma década surge el primer navegador web, conocido como Mosaic, para facilitarle a los usuarios el acceso a la información, y a partir de ahí comenzaron a surgir todas las herramientas que usamos a día de hoy. Bueno, ahora que sabemos cómo surgieron las redes y el Internet tal como lo conocemos hoy, podemos hablar de cómo es que este funciona. Conectarse a Internet es algo que hacemos todos los días, a través de múltiples dispositivos, y que nos resulta lo más fácil del mundo. Pero detrás de esto hay un sistema súper complejo y que a su vez parece invisible ante nuestros ojos. Hay 1 millón de cables submarinos, los cuales fueron instalados a través del océano con ayuda de barcos y arados, que hacen que podamos usar Internet. Tanto estos cables submarinos como los satélites son los que permiten a los datos viajar a través del mundo. Pero debido a que las distancias que deben cubrir los datos que son transmitidos a través de los satélites son inmensas, estos solo se utilizan para llegar a puntos muy remotos. Ahora bien, estos cables son los que nos permiten estar conectados a Internet. Pero ¿cómo hacemos para acceder a los sitios web o compartir datos a través de la red? Antes de aclarar esta duda, debemos entender el concepto de las IP, o Internet Protocol. Todo dispositivo conectado a Internet se identifica de forma única con una dirección IP, la cual sirve como referencia para el emisor a la hora de recibir datos. Existen dos tipos principales de direcciones IP. Las IPv4, las cuales están formadas por grupos de 8 bits y están divididas en 3 clases principales. La clase A abarca las IPs contenidas en el rango entre la 0.0.0 y 127.0.0.0. Se usan para redes gigantes. La clase B abarca las IPs contenidas en el rango entre 128.0.0.0 a 191.0.0.0. Son redes medianas. Y la clase C, que abarca las IPs contenidas en el rango entre 192.0.0.0 y 223.0.0.0, se usan en redes hogareñas. O sea, básicamente, el Internet que nosotros tenemos en nuestro hogar es de clase C. A medida que la cantidad de dispositivos que necesitan conexión a Internet fue creciendo, se descubrió que la cantidad de IPv4 disponibles era muy reducida, por lo que se optó por crear las IPv6. Las IPv6 están formadas por 8 grupos de 16 bits en hexadecimal, divididos cada uno en grupos de 4 bits. Por ejemplo, 2001, 0D88, 0000, 00FD, 0000, 0000, T1AD, 1234. Hubiera estado bueno que hiciera una diapositiva para poner la IP y que se pudiera leer, pero me olvidé. Ya que lo estoy leyendo va a quedar así. Al ser tan largas estas IPs, tienen algunas reglas de compresión, que hacen que sean algo más fáciles de leer. La regla 1 indica que los ceros a la izquierda se borran, mientras que la regla 2 indica que si hay grupos de todos ceros consecutivos, como los 5 que acabo de leer, se suprimen, aunque una sola vez por IP, por lo que si hay dos grupos distintos de ceros consecutivos, se suprime el más largo. Siguiendo estas reglas, el ejemplo anterior quedaría de la siguiente forma: 2001, D88, 2.0, FD, 2 puntos, que ahí en el 2 puntos es a donde se suprimieron los grupos de ceros. T1AD, 1234. Este aumento en la cantidad de bits que la componen significó la disponibilidad de una cantidad inagotable y casi infinita de direcciones IP. A la hora de manejar redes grandes, por ejemplo de clase B, es difícil gestionar todas las direcciones de IP distribuibles. Es por esto que existe el método BLSM, que es el enmascaramiento personalizado de las redes, lo que nos permite dividir la red en subredes más pequeñas. Esto permite que ciertos rangos de direcciones IP disponibles dentro de nuestra red estén asignadas, por ejemplo, a un departamento dentro de una organización, y la siguiente subred a otro. Bueno, ya habiendo explicado el tema de las IPs, podemos continuar con la historia, no mentira, con el cómo funcionan las redes, o el Internet. La información contenida en sitios web, por ejemplo, YouTube,
se encuentra almacenada en centros de datos, que son computadoras potentes que se encargan de guardar estos datos. Tanto el dispositivo con el que accedemos al Internet como el sitio al que queremos acceder tienen una dirección IP. Mientras que al centro de datos le es fácil saber a qué sitio nos referimos con saber su IP, a nosotros humanos nos resultaría complicado recordar tantos números cada vez que queremos acceder a uno u otro sitio. Es por esto que se utilizan nombres de dominio, los cuales corresponden a estas direcciones y son más fáciles de recordar. Pero ¿cómo hace el Internet para saber a qué sitio nos referimos cuando le indicamos su dominio? El Internet sabe a dónde entregar nuestra solicitud de acceso, ya que cuando ingresamos el dominio de un sitio web, el Internet accede a una agenda llamada DNS, la cual contiene todos los nombres de dominio y la IP a la que corresponden. Ahora bien, si quisiéramos acceder al Internet a través de, por ejemplo, datos móviles, ya vimos cómo accedemos a Internet y a la web a través del cableado submarino, pero cuando se trata de conexiones inalámbricas, los datos a los que queremos acceder son emitidos por torres telefónicas y recibidos, por ejemplo, por nuestro celular, a través de ondas electromagnéticas. Tanto por medios guiados como no guiados, los datos viajan a través de la red como una colección de ceros y unos cortados en partes pequeñas llamadas paquetes, los cuales contienen una parte de la información y una cabecera, que indica las direcciones del centro de datos o servidor y del receptor, además del número de secuencia, que vendría a ser el identificador de cada paquete. De esta forma, todos los paquetes que se envían a través de la red utilizan la mejor ruta disponible en ese momento. Al llegar al destino, reensamblan el mensaje final y si faltan algunos paquetes, se vuelven a solicitar. Este flujo de datos es gestionado por una serie de protocolos que impone reglas a seguir y evitar el caos, tales como el conjunto de protocolos TCP/IP. Y bueno, la organización que se encarga de distribuir tanto los nombres de dominio como las direcciones IP es la ICANN. Ahora voy a hablar sobre las clasificaciones de las redes, según su alcance, y también las tipologías y topologías de red, términos que van a ser explicados más adelante. Las redes se pueden clasificar según su alcance, es decir, territorio que abarcan y el rango en el que los dispositivos pueden conectarse a ella. De menor a mayor alcance, los principales tipos son la PAN, o Personal Area Network. Son redes con alcance de unos pocos metros. Se suele hacer uso de ellas, por ejemplo, cuando conectamos nuestros auriculares a nuestro celular a través del Bluetooth. Las redes LAN, o Local Area Network, abarcan espacios como oficinas, edificios, casas, etc. Se suelen usar, por ejemplo, para establecer una conexión privada en áreas de trabajo. MAN, o Metropolitan Area Network. Son redes que ocupan ciudades o regiones urbanas, por lo general gestionadas por los gobiernos de la zona. Y las WAN, o Wide Area Network, son redes de área global que cubren al mundo entero a través de conexiones internacionales. Las redes, a su vez, cuentan con una topología y una tipología. El conjunto de estas cosas forman su estructura. La topología refiere a la forma lógica de una red, o sea, cómo funciona, mientras que la tipología habla de la disposición física de los dispositivos en una red. Los tres tipos principales son el bus de datos. Tendría que haber pasado dispositiva, pero... El bus de datos consiste en un enlace troncal de cable coaxial que conecta a todas las estaciones de trabajo. La información transmitida llegaba a todos los dispositivos conectados, pero podía acceder a ella el dispositivo al que iba dirigido el mensaje. O sea, la información pasaba por todo el cable, pero el único computador que podía acceder a la información era al que estaba dirigida. Los principales defectos eran que solo podía enviar información un dispositivo a la vez, y que una falla en el cable coaxial generaba la pérdida de conexión. La arquitectura de anillo. Es como un bus de datos sin inicio ni fin, ya que las computadoras están todas conectadas entre sí, creando algo así como un bucle. El equipo que desea transmitir información solicita un token o llave, que le da le da el permiso de transmitir, y tiene un tiempo determinado para usarlo, ya que si no, este caduca, para evitar que un solo equipo acaparara el único token de la red. Los defectos de esta estructura eran
que el token, al viajar en un solo sentido, tardaba mucho en llegar a su destino y en transmitir los datos, y un corte en el cable también inhabilitaba la conexión. Una solución que se inventó fue la estructura de doble anillo, que funcionaba igual, pero tenía dos anillos en vez de uno. Por lo tanto, también habían dos tokens. Esto generaba que hubiera menos congestión en la red y que si había una falla en un anillo, se pudiera continuar usando el otro. Tomar un poco de agua. Topología de estrella. Es la estructura más usada actualmente. Tiene la misma distribución física que el modelo de anillo, pero la lógica es distinta. Los dispositivos se conectan a un concentrador, el cual tiene dentro puentes que se conectan a cada dispositivo directamente con otro, y no a todos entre sí. Algo así como que si hubiera un puente distinto para cada combinación de dispositivos disponibles. La ventaja que tiene es que las fallas en algún dispositivo o cable no generan que se caiga la conexión total, sino que solo falla el dispositivo afectado, o los dispositivos afectados. Pero una falla es que si se envían varios datos a la vez a un dispositivo, estos pueden chocar causando congestión y pérdida de datos. Esta última falla se terminó solucionando cambiando el concentrador, o hub, por un conmutador, o switch, que se encarga de organizar el tráfico de datos. Bueno, habiendo explicado estos temas, podemos dar por concluido el contenido visto en el primer cuatrimestre. Cabe aclarar que en el medio vimos varias charlas TED que nos sirvieron para aprender sobre tecnologías nuevas, tales como el Li-Fi, que es algo así como un internet que se transmite a través de una luz especial, el BRCK, que es un dispositivo que almacena energía y se puede utilizar como distribuidor de internet cuando no hay energía eléctrica. Vimos también distintos tipos de conexión a internet, más específicamente suscripciones a este servicio, o tipos de suscripción a este servicio, como el dial-up, que se ve distribuido a través de la línea telefónica, la ADSL, que también usa cables de línea telefónica pero separa los servicios de telefonía e internet, etc. Pero como no los vimos tan profundamente, los nombro ahora un poco por encima. Bueno, voy a hacer un pequeño corte que va a significar la separación entre el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. La segunda parte del año nos dedicamos a exponer y resumir capítulos de un libro, más específicamente el libro Comunicaciones y redes de computadoras, de William Stallings. Y esta segunda parte del video va a tratar de eso. Voy a tratar de separar la información por capítulos, pero hay mucha información que durante los capítulos se repite. Hubo algunos en los que los compañeros que lo tenían que dar no vinieron, y otros en los que tampoco noté demasiado, así que va a ser más o menos un rejunte del material del que dispongo. Gracias. Bueno, a ver si se escucha bien. Y me parece que sí. Bueno, ahora sí voy a continuar con el primer capítulo de, este libro, que sería la primera parte del segundo cuatrimestre. Capítulo 1, Introducción. Perdón si se escucha mi perro que está ladrando, es que hay unos vecinos nuevos. Bueno, comenzamos hablando un poco del modelo de comunicación. Para que haya comunicación entre un emisor y un receptor, se debe seguir un modelo similar al siguiente. Bueno, a ver que se cayó un poco el perro. Ahora sí puedo seguir. Ahora sí puedo seguir. Bueno, para que haya comunicación entre un emisor y un receptor se debe seguir un modelo similar a este que estoy mostrando en la diapositiva. En un sistema de comunicación se debe implementar una interfaz, se debe generar la señal a transmitir, se deben sincronizar los dispositivos emisores y receptores. Me parece que... Ah, sí, pasé mal de diapositiva. Hay que gestionar... Se deben sincronizar los dispositivos emisores y receptores. Hay que gestionar el intercambio de datos que se vaya a realizar. Hay que controlar el flujo, o sea, que no se sature el sistema. Hay que enrutar correctamente los datos para asegurar que lleguen a destino. Se tiene que asegurar que le llegue a quien corresponde en su formato correcto y que en caso de perder contenido se pueda recuperar. Luego se habló también de la clasificación de las redes según su alcance.
se detallaron las redes WAN y LAN, pero yo ya hablé de ellas anteriormente. Los protocolos de red. ¿Qué son? Los protocolos básicamente son estándares, en este caso para la comunicación entre entidades en distintos sistemas. Algunos puntos claves especificados por los compañeros fueron el formato, el manejo de errores y la temporización. A su vez, los protocolos cuentan con una arquitectura propia, lo que significa que el emisor y el receptor subdividen sus tareas entre distintas partes. Este dibujo lo hice yo porque los compañeros especificaron que hay 5 capas en este protocolo, pero en internet solo aparecen 4, así que bueno, lo hice con el Paint. Algunos protocolos son, por ejemplo, el TCP/IP, el cual cuenta con 5 capas según nuestros compañeros. La aplicación es la parte con la cual interactúa el usuario. La de origen, destino o transporte es la que asegura la emisión y recepción correcta del mensaje. La de Internet es la que se ocupa de enrutar los paquetes. La de capa de acceso a la red se ocupa también de la transmisión de los datos, pero hacia los dispositivos físicos, como switches, dispositivos finales, etc. Y la capa física, que es parecida a la de acceso a la red, se encarga de transmitir las señales a través de los medios físicos. Otro protocolo visto en este capítulo es el modelo OSI. Este fue creado por la Organización de Normalizaciones, conocida como ISO, y fue creado con el propósito de ser el punto de referencia para el desarrollo de otros protocolos. Este, a diferencia del TCP/IP, tiene 7 capas. La de aplicación, que funciona igual que en el TCP/IP. La de presentación, que se encarga de traducir, comprimir y cifrar los datos. La capa de sesión, que controla la comunicación entre las aplicaciones en los dispositivos. O sea, se encarga de iniciar, mantener y cerrar las comunicaciones entre aplicaciones. La de transporte, que garantiza que los datos sean entregados correctamente. La de red, que se encarga del enrutamiento de los paquetes. La de enlace de datos, la cual divide los datos en tramas y se encarga de que lleguen bien. Y por último, la física, la cual también se encarga de la entrega de señales o bits a través del medio físico, como cables, fibra óptica, etc. Básicamente eso fue todo lo que se habló en el capítulo 1 y creo haberlo explicado de forma bastante completa, exceptuando lo de WAN y LAN, pero ya lo había explicado antes. Bueno, el capítulo 2. Continuamos con el capítulo 2, protocolos y arquitectura. Los protocolos pueden ser directos o indirectos. Un protocolo de comunicación directo significa que los dos dispositivos cuentan con una conexión punto a punto, es decir, están conectados entre ellos directamente, y se pueden enviar datos sin un intermediario. Ahora bien, una conexión puede ser a través de un protocolo indirecto. En este caso, la comunicación entre dos dispositivos se realiza a través de nodos intermedios, como en el caso de una red grande, o el Internet, por ejemplo. Ahora voy a tomar un poco de agua. Bueno, los protocolos monolíticos o estructurados. Una estructura monolítica es aquella en la cual todas las tareas las realiza un solo protocolo, mientras que un diseño estructurado ayuda a repartir las tareas entre varios protocolos, simétricos o asimétricos. Esto simplemente indica que la cantidad de entidades en el sistema es par o impar. Y por último, estándar y no estándar. Un protocolo estándar es aquel que se hace para manejar algo específico, que se podría decir que se cumple en todos los casos de igual forma. Cuando un protocolo no es estándar, significa que fue hecho para un caso específico, o una excepción de algo, como por ejemplo, para la comunicación entre dos dispositivos de un modelo en particular. Las funciones de los protocolos. Algunas de las principales funciones de los protocolos son el encapsulamiento, que sería añadir datos a la información de control de los paquetes, la segmentación y ensamblado. La segmentación es la transformación de datos en paquetes, y el ensamblado es la recuperación del mensaje original al juntar los paquetes. O sea, al juntar, una vez que se tienen todos los paquetes, se juntan y se recibe el mensaje original o completo. El control de conexión. Básicamente es la gestión del inicio, transcurso y cierre de una comunicación. El control de flujo
función en la que se controla la velocidad de transmisión de datos para que no se sature la ruta. El control de errores, que permite recuperar datos perdidos o dañados. La multiplexación, que permite transmitir varias señales a través de un mismo canal. Y los servicios de transmisión, que aseguran la prioridad de entrega, la calidad de llegada y la entrega correcta de los datos. Llegando al final de este capítulo, también se hablaba del modelo OSI y del TCP/IP, pero en la introducción ya fueron detallados. Lo que sí puedo añadir es que en la exposición se habló de algunos principios que postula el modelo OSI. Bueno, el perro de vuelta. Bueno, ahora sí puedo continuar. Me había quedado... los principios que postula el modelo OSI. Este dicta que no se deben crear capas de más. Debe haber separación notable entre capa y capa, o sea, que se distingan bien una de la otra y sus funciones. Y a su vez, cada una debe tener funciones específicas. Lo mismo que dijo. Las capas deben permitir modificaciones siempre y cuando no alteren otra capa. Y al mismo tiempo, se deben poder crear subcapas, sin estar obligado a usarlas todas al mismo tiempo. Otro dato importante es que a medida que los datos viajan entre comillas, a través de las capas del modelo, cada una le añade una cabecera al dato, indicando que pasó por ahí, y al llegar al final, se toma el dato y se le quitan todas las cabeceras. Bueno, eso sería todo lo del capítulo 2. Y ahora el capítulo 3, la transmisión de datos. Este trata de algunos términos importantes que hacen referencia a características y partes de la transmisión de datos, como por ejemplo los siguientes. El espectro de una señal. Este es el conjunto de ondas que la constituyen. La frecuencia. Representa la velocidad a la que se transmiten los datos en una red. El ancho de banda. Es básicamente la máxima cantidad de datos que pueden transmitir una red en un lapso de tiempo. Existe el ancho de banda absoluto, que es el ancho total del espectro, y el ancho de banda efectivo, que es el que se está utilizando realmente, ya que no siempre se va a estar transmitiendo utilizando la totalidad del ancho de banda. Los datos se pueden transmitir de forma digital o analógica. Mientras que las señales analógicas consumen menos y son más compatibles, es más probable que presenten ruido, término que explicaré en breve. Y a su vez, tienen menor calidad, debido a que pueden variar mucho, a diferencia de las señales digitales, que solo son unos y ceros. Por otro lado, las señales digitales tienen mayor resistencia al ruido, pero deben ser moduladas, o sea, convertidas, entre comillas, a señales analógicas, para luego poder ser comprendidas. Por último, en el capítulo se habla de los tipos de errores a la hora de transmitir señales. Uno de los problemas que puede aparecer es la perturbación de la transmisión. Esto significa que la señal se ve alterada. Otro posible error es la atenuación de la señal. Si la distancia que ésta tiene que recorrer es demasiado grande, puede suceder que la señal vaya disminuyendo, volviéndose así más débil. La distorsión de retardo. Esto sucede cuando los paquetes viajan a destiempo, causando delay en la llegada de la información a su destino. Y por último, el ruido, que es lo que mencioné anteriormente. El ruido son las distorsiones en las señales analógicas. Son algo así como señales no deseadas que interceptan al original y se mezclan con ella. Por eso se llama ruido, porque interfiere con lo que se está queriendo transmitir. Y bueno, ahora el capítulo 4 y 5, que si no mal recuerdo, estos capítulos no fueron, o sea, no se expusieron. Y como estoy bastante corto de tiempo y nada, no me puedo tomar el trabajo de leerlos en el libro, voy a tener que dejarlos de lado, no los voy a poder añadir, profe, perdón, no se enoje, sepa disculpar. Así que voy a pasar directamente al capítulo 6, la interfaz en las comunicaciones de datos. El capítulo empieza explicando la diferencia entre la transmisión de datos asíncrona y síncrona. Por un lado, la transmisión asíncrona envía los datos del emisor al receptor, carácter por carácter, indicando el inicio del mensaje con un bit 0 y un bit 1 como final del mismo, al igual que un bit de paridad para detectar errores.
Al no utilizar un reloj común entre el emisor y el receptor, es sencillo de implementar y de resincronizar. Sus desventajas son que añade bits al mensaje, volviéndolo más pesado, y es susceptible a errores de temporización. Bueno, ahora sigo porque me está llamando mi mamá. Ya volví. Ya volví. Creo que me quedé en la parte que dice: la transmisión asíncrona envía los datos del emisor al receptor, carácter por carácter, indicando el inicio del mensaje con un bit 0 y un bit 1 como el final del mismo, al igual que un bit de paridad para detectar errores. Al no utilizar un reloj común entre el emisor y el receptor, es sencillo de implementar y resincronizar. Sus desventajas son que añade bits al mensaje, volviéndolo más pesado, y es susceptible a errores de temporización. Por otro lado, la transmisión síncrona consiste en el envío de bloques de bits, sin bits de inicio ni de final, y la salida y la llegada del mensaje están sincronizados con la ayuda de un reloj común entre el emisor y el receptor, evitando así los errores de temporización que podrían causar la pérdida de parte del mensaje. Es menos propenso a errores y es más eficiente ya que no añade bits, pero es más complejo y difícil de implementar. También se detallan otros métodos de comunicación, como lo son los siguientes. Semiduplex o half duplex. Se puede enviar un dato a la vez, a través de un solo camino, pero se puede transmitir en ambos sentidos. Y full duplex. Los datos se transmiten por caminos distintos, uno de ida y otro de vuelta, por lo que se puede enviar y recibir a la vez. Las interfaces. Los dispositivos que forman parte de una red se dividen en dos tipos. DTE o Data Terminal Equipment son los dispositivos finales, y los DCE o Data Circuit Terminating Equipment interactúan con los DTE, permitiéndoles comunicarse entre ellos y acceder a la red. Para funcionar correctamente, estos dispositivos deben entenderse, compartir un lenguaje, tener la misma velocidad de transmisión, etc. Por lo que se detallaron características de normalización que permiten que no haya conflicto entre ellos. Mecánicas. Uno debe tener conexión macho y el otro hembra. Eléctricas. Los dispositivos deben compartir el código, la tensión y temporización. Funcionales. Detallan las funciones a realizar. Bastante obvio. Y las de procedimiento, las cuales enumeran la secuencia de eventos que deben ocurrir durante la transmisión. Bueno, ese fue el final del capítulo 6 y empezamos con el capítulo 7, el control de enlace de datos. Este capítulo habla principalmente del control de flujo de los datos y la detección y control de errores. ¿Qué es el control de flujo? El control de flujo consiste en limitar la velocidad a la que el emisor puede enviar tramas. Hay dos métodos principales de controlar el flujo de datos. Método parada y espera. Hasta que una trama no llega al receptor, el emisor no puede transmitir una nueva. Cuando el receptor recibe la trama, envía un ACK o Acknowledgement, que es una verificación de que recibió la trama. Y cuando el emisor recibe esta verificación, envía la siguiente. Esto añade tiempo extra a la transmisión y hace que sea una transmisión pausada, ya que hasta que no llegue una trama, no se envía la siguiente. Método de ventana deslizante. Este método es compatible con Full Duplex. Es más rápido, ya que envía más datos a la vez. Envía varios bloques de datos identificados con un número de secuencia que se almacenan en una memoria temporal. Y a medida que el receptor confirma la recepción, los bloques recibidos se borran de esta memoria y el emisor envía nuevos. La memoria temporal se le llama buffer también. Si el receptor no confirma que se recibió un bloque, el emisor lo reenvía hasta recibir la confirmación. Puede pasar que durante la transmisión de estos bloques o paquetes de datos aparezcan errores, tales como la pérdida total de tramas o la llegada de tramas dañadas, o sea, que faltan o sobran bits. Algunos métodos que se utilizan para detectarlos son la comparación de paridad. Se añade un bit para detectar si la cantidad total de bits es par o impar, detectando así errores de integridad simples. Comprobación de redundancia cíclica. Se le añade una secuencia de bits extra al bloque para verificar la integridad, ya que si estos bits no llegan al receptor, se detecta un error, o sea que falta parte de la información. Más allá de la detección de errores, hay que controlarlos.
mediante mecanismos de peticiones de repetición automática, o ARQ. Algunos de estos mecanismos o protocolos son ARQ con parada espera. El emisor usa un temporizador. Si el receptor no avisa que recibió la trama antes de que se termine el tiempo, solicita retransmitir la trama. ARQ con vuelta atrás n. Se utiliza en el método de ventana deslizante. Si alguna de las tramas que forman parte del bloque de datos enviada, si alguna de las tramas que forman parte del bloque de datos enviados no es recibida, el emisor solicita la retransmisión de esta trama y todas las que se hayan enviado después, más allá de que éstas no hayan tenido errores. ARQ con rechazo selectivo. Es lo mismo que la vuelta atrás n, salvo que, solamente la única diferencia es que solamente pide la retransmisión de la trama no recibida, mientras que la otra pedía la retransmisión de la no recibida y de todas las posteriores. También existe el control de enlace de datos a alto nivel, o HDLC. Existen otros protocolos de control, pero este es el más importante y más utilizado, y define tres tipos de estaciones. Primarias, que controlan el funcionamiento del enlace. Las secundarias, que son las respuestas recibidas, bajo el control de las primarias y las combinadas. Las secundarias, que son las respuestas recibidas bajo el control de las primarias. Y las combinadas, que tal como lo dice el nombre, son una mezcla de las dos funciones. La estructura de una HDLC es la siguiente. Empieza por un señalizador, se incluye la dirección y los datos de control, después van los datos que se van a transmitir, va un FSC, un FCS, que era como un dato de control de errores, y por último otro señalizador que indica el final de la trama. El funcionamiento y el intercambio de tramas HDLC es igual que cualquier otro. Se solicita la conexión, se establece, se transmiten los datos y se cierra la conexión. Bueno, ahora el capítulo 8, la multiplexación. ¿Qué es? Es una técnica que permite que varias fuentes de transmisión compartan un mismo cable, o un mismo medio. El multiplexor es un aparato, si se le puede decir así, que combina las entradas y transmite a través de un mismo canal. Mientras que el demultiplexor es la contracara del anterior. Separa las entradas y las transmite a sus salidas correspondientes. Bueno, hay varias técnicas de multiplexación y ahora voy a detallar las que se explicaron durante la exposición. La multiplexación por división de frecuencias. Se puede usar solamente cuando el ancho de banda útil del medio de transmisión supera el requerido por las señales que se quieren transmitir, y las secuencias portadoras están suficientemente separadas, o sea que básicamente sobre espacio o ancho de banda. Algunos de sus problemas son la diafonía, que sería que los canales se solapen porque no había suficiente separación, causando que se mezclen las señales, y el ruido, que es prácticamente lo mismo. O sea que se llegan a mezclar señales con otras y hay datos, se mezclan los datos y llega básicamente cualquier cosa. Otra técnica de multiplexación es la multiplexación por división en el tiempo síncrono. Esta se usa cuando la velocidad de transmisión alcanzable por el medio es mayor a la de la suma de las señales digitales a transmitir. Permite transmitir varias señales a través de un único medio, como una combinación de señales, almacenando los datos en memorias temporales o buffer. Es síncrona porque las ranuras a las que corresponden las señales están preasignadas. Para evitar errores, se utilizan métodos como mecanismo de control de enlace de datos, el control de flujo para evitar la congestión y el control de errores para aislarlo y solucionarlo, sin que éste afecte a otros canales. Aparte, se insertan bits que garantizan que la información llegue correctamente. Otra técnica de multiplexación es la RDSI, que permite multiplexar señales precedentes de varios dispositivos a través de un mismo canal. La verdad es que no entendí muy bien cómo funciona la transmisión de tramas en esta técnica. Entonces, para no hacer un matete y no decir cualquier cosa, voy a obviar explicar esa parte. ¿Dónde me quedé? A ver.
Ok. También está la técnica TDM estadístico, o multiplexación por división estadística en el tiempo. Se usa cuando la velocidad es menor a la sumatoria de la velocidad de transmisión. A ver. Se usa cuando la velocidad es menor a la sumatoria de la velocidad de transmisión a los dispositivos conectados. En este caso, las ranuras no están preasignadas, sino que se le asigna una a cada dispositivo solo cuando necesita transmitir. Tiene mayor capacidad, ya que no hay ranuras preasignadas que no se estén utilizando. Por lo tanto, se puede decir que siempre que una ranura esté activa es porque está transmitiendo datos. La desventaja que tiene es que tiene datos innecesarios, ya que usa el protocolo HDLC, que es el que añade bits de delimitación. Y por último, la tecnología ADSL. Se creó con el fin de evitar que hubiera que crear conexiones nuevas cada vez que hubiera un nuevo usuario, ya que se utilizaba las líneas telefónicas. Entonces, como cada persona tenía un teléfono en su casa, en vez de instalar todo un cableado nuevo, se usaba el mismo cable y se separaban las frecuencias. Es un tipo de tecnología DSL o Digital Subscriber Line, y la A al principio es de asincrónica. O sea que es una línea asincrónica de abonado digital, en la que se usa la línea telefónica para transmitir datos, separando la señal de voz y la de datos. Es asincrónica porque la velocidad de descarga es distinta a la de subida. Bueno, ahí terminaría también el capítulo 8 y ahora voy a hacer un pequeño corte. Bueno, ahora voy a seguir con el capítulo 9. Capítulo 9, conmutación de circuitos. A ver. Ok, ahora sí. Este fue el capítulo que me tocó exponer a mí, junto con mi compañero Joaquín Cafa. Las redes conmutadas permiten la transmisión de datos desde el origen hasta el destino, a través de una red de nodos de conmutación intermedios. Las redes de conmutación de circuitos fueron desarrolladas para el tráfico de voz, pero en la actualidad se usan también para el tráfico de datos, en lo que tienden a ser bastante ineficientes. Proceso de transmisión en una red de computación de circuitos. Establecimiento. Se establece un circuito de extremo a extremo antes de transmitir reservando ese canal. Transferencia. Se transfiere la información a través del canal reservado. Desconexión. Una vez completada la transferencia, la conexión se cierra y se libera el canal. Los componentes de una red pública de conmutación de circuitos son los abonados o dispositivos finales, el bucle de abonado o el medio de transmisión, las centrales y las líneas principales. La conmutación por división en el tiempo. Es el método en el que las rutas de señal se establecen que se establecen son físicamente independientes entre sí. Cada conexión necesita el establecimiento de un camino físico a través del conmutador que se dedique únicamente a la transferencia de señales entre los dos extremos. Los problemas incluyen la pérdida de conexiones y el uso ineficiente de conexiones activas. Para solucionar estos problemas surgieron las redes multietapa. Son básicamente redes con conmutadores que permiten múltiples conexiones a través de ellos, permitiendo reducir el número de conexiones total. TDM. La conmutación por división en el tiempo es una técnica para transmitir múltiples señales a través de un único canal. Esta técnica divide el tiempo de transmisión en intervalos regulares o time slots, y asigna a cada señal un intervalo de tiempo específico para la transmisión de sus datos. En el TDM sincrónico, cada flujo de datos tiene asignado un intervalo de tiempo, por lo que si en algún flujo de datos no tiene información, se desperdicia su intervalo. Mientras que el TDM asincrónico se le asignan intervalos a los flujos de datos según soliciten transmitir información, por lo que no hay intervalos vacíos desperdiciados. En el encaminamiento en las redes de conmutación de circuitos se busca minimizar la cantidad de equipos de red necesarios y que la red sea capaz de seguir funcionando en circunstancias inesperadas, o sea, eficiencia y flexibilidad. Esquemas de redes de conmutación de paquetes. El esquema tradicional. Era una estructura jerárquica. Algunos nodos eran más importantes. La señal pasaba de emisor a receptor a través de conmutadores intermedios.
Había rutas fijas y algunas tenían altas capacidades. Aproximación dinámica. La ruta se decide en el instante en el que se transmiten los datos según sea conveniente. No hay jerarquía. Encaminamiento alternativo. Las rutas están definidas y el enrutador elige cuál utilizar según convenga. En la conmutación de circuitos hay funciones de señalización. Algunas de estas son la comunicación audible para el usuario con el teléfono, la transmisión de información a las centrales de comunicación, la transmisión del estado y, de ser necesario, la tarifa de la llamada, transmitir el estado de los equipos y líneas de red, diagnosticar y aislar fallos, y el control de equipos especiales. Hay 4 categorías de funciones de señalización. De supervisión, determinan si un recurso está disponible con un 1 o un 0. De dirección, identifican al abonado. De información de la llamada, indican el estado de la llamada. De gestión, se utilizan para el mantenimiento y funcionamiento general de la red. La señalización se transmite o de forma intracanal o por canal común. La diferencia es que en la intracanal se usa un mismo canal para la señalización y la transmisión de datos, mientras que en el canal común se usan distintos canales para ambas cosas, pero todos los abonados usan el mismo. Bueno, ahí concluiría el capítulo 9 y empieza el capítulo 10, conmutación de paquetes, que es la otra forma de la conmutación en las redes. La conmutación de paquetes es un método utilizado en las redes de datos en el que la información transmitida se subdivide en paquetes. Hay distintas técnicas de conmutación de paquetes y algunas son las siguientes. Los datagramas. Los paquetes se tratan de forma independiente, lo cual permite más flexibilidad, pero los paquetes llegan de forma desordenada. Los circuitos virtuales. Todos los paquetes siguen una misma ruta, por lo que es más ordenado, pero es poco flexible. Y el encaminamiento. Es la forma más utilizada a día de hoy, donde el envío de cada paquete depende de la mejor ruta disponible en ese momento. El enrutamiento dinámico varía y el estático tiene un conjunto de rutas fijas. Algunas de las estrategias que utiliza la conmutación de paquetes para transmitir los datos son las inundaciones. El nodo origen le transmite a todos sus vecinos el mensaje y cada uno de ellos hace lo mismo a excepción de quien se lo transmitió. Al destinatario le llega muchas veces el mensaje, pero lo toma una sola. Esto produce duplicación de paquetes y sobrecarga. La estrategia aleatoria. El nodo origen elige aleatoriamente un vecino y le transmite el mensaje, y cada uno hace lo mismo a excepción de quien se lo envió, hasta que llega al destinatario. La estrategia adaptable. Las decisiones de enrutamiento cambian si la red cambia, por lo que es un método dinámico. Estas estrategias fueron volviéndose más avanzadas con el tiempo, presentando menos inestabilidad y mayor flexibilidad. Por último, en este capítulo se presenta el algoritmo de Dijkstra, el cual es usado para encontrar las rutas más cortas entre el nodo de origen y los demás nodos. Básicamente es el principio del enrutamiento. Ahí concluye el capítulo 10 y paso directamente al capítulo 12 porque el 11 quedó en el olvido, básicamente, profe. O sea, no entendí nada de la exposición y nada, prefiero en vez de hacer quilombo seguir exponiendo el capítulo 12, el que habla de la congestión en redes de datos. La congestión en las redes de datos es la sobrecarga de la red, debido a demasiados intentos de acceso o envío de datos. El uso ideal de la red para evitar congestión sería manteniendo una baja carga de datos para que haya buen rendimiento y flujo rápido. Algunos de los métodos utilizados para evitar la congestión son el descarte de datos o el bloqueo de nodos. El descarte de datos se basa en la contrapresión, que puede ser de forma implícita o explícita. La contrapresión implícita hace que los datos vuelvan solos cuando llegan al destino y se rechazan, mientras que la forma explícita le avisa al emisor que los datos van a ser rechazados para que deje de enviarlos. Otras formas de evitar la congestión son darle prioridad a algunos paquetes para evitar que sean rechazados, y reservar un espacio en la red para ellos, lo que tiene la misma función. En las redes ATM se aplican técnicas de gestión del tráfico, como el control de retardo para evitar que la red se congestione. En el caso de que haya congestión, las redes ATM implementan técnicas de control de la congestión tales como el rechazo selectivo de celdas, el control de admisión de conexiones, etc.
El acuerdo de tráfico. La red ofrece calidad de servicio mientras el usuario respete los límites de tráfico, los cuales consisten en 4 parámetros. Que se respete la velocidad pico de las celdas y la variación de retardo de estas, que la velocidad sea sostenible y que se respete la tolerancia a ráfagas, o sea, que no se abuse de los picos repentinos de tráfico. Y el UPC es el encargado de supervisar que se cumpla este acuerdo y que se respeten los 4 parámetros. Los mecanismos de realimentación. Son acciones que le permiten a un conmutador ATM avisarle al emisor que se está produciendo congestión, para que se reduzca la velocidad de transmisión. El control de congestión en retransmisión de tramas. Sus objetivos son minimizar el rechazo de celdas y optimizar los recursos, a la vez que evitar que se extienda la congestión. Las técnicas utilizadas para esto son el control de rechazo de tramas y la notificación de congestión. Capítulo 13. Tecnologías LAN. Como ya hablé anteriormente, las redes LAN son redes de área local de rango reducido, por lo general utilizadas para oficinas, edificios corporativos o casas. Requieren de recursos bajos y son de velocidades altas. La arquitectura de las redes LAN. La arquitectura LAN incluye los protocolos que definen cómo los dispositivos se comunican, como el MAC, cuya función es gestionar quién puede transmitir los datos en cada momento para evitar colisiones o interferencias en la transmisión, o el LLC, que se encarga de gestionar el tráfico de datos de manera organizada, permitiendo que varios protocolos coexistan en una red y proporcionando funciones adicionales de control de errores y flujo cuando es necesario. Las topologías como estrella, anillo y bus, etc. Existen también las redes LAN inalámbricas, que se utilizan principalmente para interconectar edificios, permitir la conexión de dispositivos móviles o permitir la conexión donde el cableado no es viable. Y por último, los puentes LAN. Estos permiten expandir o interconectar otras redes LAN. Algunos problemas de este tipo de red son que el intento de acceso de muchas estaciones de trabajo a la red al mismo tiempo pueden causar fallos en la red, y que luego de una colisión se aumenta el tiempo de espera de transmisión de datos para disminuir el riesgo de que haya otra, lo que causa retardos. Capítulo 14. Sistemas LAN. El Ethernet CSMA/CD es un método de control de acceso. Implementa el método de escucha antes de transmitir. Si el medio está ocupado, espera que se libere para transmitir. Si está libre, transmite inmediatamente. Y si hay colisiones, reintenta la transmisión. Es eficiente ya que la escucha reduce la probabilidad de colisiones. El aloja. Fue una de las primeras técnicas para la transmisión por radio, sin necesidad de coordinación previa. Si dos estaciones o más transmiten al mismo tiempo, se producen colisiones y no se reciben las tramas. El aloja ranurado. Una mejora de aloja. La transmisión se divide en ranuras, reduciendo la probabilidad de colisiones. El IEEE 802.3. Son distintas variantes de Ethernet, según su velocidad se clasifican. A 10 MB por segundo. Funciona el 10 base 5, 10 base 2, 10 base T y 10 base F, cada uno con un medio y distancia máxima distintos. A 100 MB por segundo. Funciona el 100 base TX, que consta de dos pares de STP o UTP, que son cables de par trenzado con o sin escudo antirruido. Y el 100 base FX de fibra óptica. Y a 1 GB por segundo también funciona con par trenzado y fibra óptica, y son compatibles con los anteriormente mencionados. Anillo con paso de testigo. Es común en redes LAN con topología de anillo. Envía un testigo o token y es utilizable por una sola estación de trabajo a la vez. Se libera cuando se termina la transmisión o cuando la transmisión le da una vuelta completa al anillo. Redes LAN ATM. Estas redes permiten integrar varios tipos de dispositivos y de tráfico de datos. Bueno, acá puse capítulo 16 y 17, pero en realidad es capítulo 15 y 16. Que son la interconexión entre las redes y el funcionamiento de la interconexión de redes.
Los principios de la interconexión de redes. Para que se puedan interconectar las redes, se debe proporcionar enlaces, protocolos de encaminamiento, se debe saber cuántos elementos se van a conectar y se deben proporcionar servicios sin alterar la arquitectura de red. Enfoques sobre la arquitectura. La arquitectura puede estar orientada a la conexión, o sea que existe una conexión lógica antes de la transmisión de datos, lo que la vuelve más fiable pero más compleja y lenta. La arquitectura puede también... Oh, perdón. Me quedé en... Ok. La arquitectura puede también estar orientada a la no conexión, por lo que los datos se pueden transmitir sin conexión previa. Es más flexible y veloz, pero se pueden perder datos. Cuestiones de diseño. Se debe establecer el modo de encaminamiento, el tiempo de vida de los datagramas, la segmentación y el reensamblado de los paquetes, el control de errores y el control de flujo. El capítulo también hablaba de las direcciones IP, los tipos IPv4 y IPv6, sus clases y reglas, pero yo ya las expliqué previamente, y el protocolo que se puede añadir sería el IGMP, el cual permite que un dispositivo se identifique como miembro de una multidifusión, o sea, un grupo de interfaces. En esta parte concluiría el capítulo 15 y comenzaría el 16, el cual habla de distintos protocolos de encaminamiento. Los protocolos de encaminamiento se basan en la topología y el estado de la red. Un esquema simple tiene rutas fijas, mientras que un esquema complejo proporciona rutas dinámicas. Los sistemas autónomos. Tienen un solo administrador e intercambian información sobre las rutas. El protocolo interior permite comunicar a dispositivos dentro de un mismo sistema autónomo, mientras que el protocolo exterior permite la comunicación entre dispositivos de distintos sistemas autónomos. El protocolo RSVP permite a las aplicaciones reservar recursos para transmitir con cierta prioridad. El protocolo BGP, este último se encarga de pasar información entre routers. Algunas de sus funciones son la adquisición de vecinos, la detección de vecinos alcanzables y la detección de redes. Capítulo 17. Los protocolos de transporte. Los protocolos de transporte son los que se encargan de permitir la transmisión de datos entre dispositivos. Este capítulo habla bastante sobre la multiplexación y el direccionamiento, aparte del protocolo TCP y el UDP. La multiplexación, el direccionamiento y el protocolo TCP ya fueron tratados anteriormente. Lo que se puede agregar es que el protocolo UDP es un protocolo no orientado a conexión, el cual permite transmisión rápida, pero puede haber pérdida de paquetes. Los protocolos de transporte aplican técnicas de gestión de errores, de control de flujo, de establecimiento y cierre de transmisión, y de retransmisión de paquetes. Y bueno, el último capítulo es el de la seguridad en redes. Este capítulo detalla distintos tipos de amenazas a la seguridad, en las redes obviamente. La primera son los ataques pasivos. Estos buscan interrumpir la conexión molestando al emisor y al receptor. No, perdón, al revés. Los ataques pasivos buscan robar información sin interrumpir la conexión, mientras que los ataques activos buscan interrumpir la conexión molestando al emisor y al receptor. El cifrado de datos. El cifrado de datos es un mecanismo que se utiliza para volver incomprensible un mensaje. Se requiere de una llave para descifrarlo. Un mensaje nativo más un algoritmo de cifrado da como resultado un mensaje cifrado, mientras que el mensaje cifrado más su clave dan como resultado el mensaje nativo. El cifrado convencional se puede atacar a través de criptoanálisis, que consiste en descifrar la clave, o la fuerza bruta, que consiste en probar todas las combinaciones posibles. El cifrado extremo a extremo es otro tipo de cifrado que solo cifra el contenido del mensaje, pero no a quién va dirigido y a quién lo envía. Mientras que el cifrado de enlace cifra el mensaje completo, pero cada vez que pasa por un nodo hay que descifrar la cabecera para saber a dónde enviarlo y volverla a cifrar. La autenticación de mensajes. La autenticación de mensajes asegura que el contenido no haya sido modificado y que proviene del emisor real.
Algunos métodos de autenticación son el uso de una clave secreta compartida y el uso de funciones hash, que convierten el mensaje en un código. Si el mensaje se modifica, el código también lo hace, por lo que es fácil verificar su integridad. Y por último, las firmas digitales. Se usa una llave pública y una privada. La pública sirve para descifrar el mensaje y la privada la tiene el dueño del mensaje, para demostrar la autenticidad y su propiedad. Bueno, llegamos al final del video. Después de la exposición de la seguridad de redes, también tuvimos una pequeña exposición por parte de un compañero de sexto año, en la que se habló un poco más de seguridad de redes, cómo cifrar mensajes, etc. Pero como es solamente un análisis más profundo del último capítulo, lo dejé hasta acá. Muchas gracias por ver, profe, y espero que cumpla sus expectativas. Nos vemos.